Aquí comienza el Tornaviaje. Preguntas y respuestas para conocer la historia y comprender nuestro tiempo. Al sur de la península ibérica, en la costa norte del estrecho de Gibraltar, se encuentra el peñón del mismo nombre, el peñón de Gibraltar, que le da nombre a este estrecho. Este peñón consiste en una pequeña formación montañosa que sorprendentemente se encuentra justo en una zona bastante llana, que es la bahía de Algeciras. La bahía de Algeciras consiste en una formación costera con forma de U invertida, y la costa oriental de esta bahía consiste en una pequeña península formada por este peñón, el peñón de Gibraltar. Este peñón posee una importancia estratégica tremenda para las potencias presentes en el mar Mediterráneo y también fuera de él. Y es que el estrecho de Gibraltar, por las condiciones del mar Mediterráneo, es obviamente la única entrada y salida de este mar interior. Ahora, por supuesto, también lo es el canal de Suez, pero es la única entrada y salida natural al mar Mediterráneo. Por tanto, al ser el peñón de Gibraltar un lugar prominente dentro del estrecho de Gibraltar, al igual que lo es Ceuta al sur, resulta de vital importancia controlarlo si uno quiere controlar también las entradas y salidas del estrecho de Gibraltar. Y es por esto que las potencias políticas se lo han disputado constantemente en la historia. Y es por esto además también que se da una situación muy peculiar en la actualidad y desde hace ya más de 300 años, justo en este peñón, en el que se disputa la soberanía española o la soberanía británica. Ahora mismo se encuentra bajo soberanía británica, pero la forma en la que hemos llegado a esta situación es un poco peculiar y conviene por eso ir a la historia para comprender cómo ha comenzado esta situación de dominio británico del peñón de Gibraltar y cómo se ha mantenido durante tantísimos años en la historia. Por supuesto, el reino de Gran Bretaña se encuentra bastante lejos del estrecho de Gibraltar y resulta algo inverosímil en un momento de primera vista que la corona británica haya podido conservar su dominio de este lugar durante tanto tiempo. Así que nos preguntamos hoy, desde el punto de vista de la historia, cómo es que el Reino Unido ha conseguido conservar su dominio en este lugar, el Monte Calpe, que es el nombre que recibe de su nombre antiguo en latín, el peñón de Gibraltar, y cómo, en contexto, hemos llegado a esta situación. Soy Jesús Francisco Molina y hoy es 6 de agosto de 2022. Bienvenidos al Tornaviaje. Como todos los españoles saben, la discusión política en torno al peñón de Gibraltar y su estatus político es siempre muy controvertida, más aún cuando te encuentras cerca de él. Yo mismo, para el propósito de este programa, soy de la Bahía de Cádiz, de San Fernando, resido en Cádiz y me encuentro bastante próximo al peñón de Gibraltar. De hecho, lo he visitado varias veces e incluso conozco a bastantes personas procedentes de allí. Y por tanto, es significativo observar la situación que se da de discusión política en torno a este fenómeno tan peculiar, porque no deja de ser un fenómeno peculiar. A primera vista puede parecer una especie de situación colonial en el siglo XXI o, qué sé yo, un dominio de ultramar de un antiguo reino del siglo XVIII, es más bien algo así, pero bueno, es algo muy complejo, desde luego, no se puede comprender con una explicación simplona y con chivos expiatorios. Hay que explicarlo con razones históricas bien fundamentadas y yendo a los hechos, que es lo que hacemos siempre en este programa. Pues bien, ¿cómo comienza el dominio británico sobre el peñón de Gibraltar, sobre el Monte Calpe, que es como lo llamábamos? Pues nos tenemos que remontar a la Guerra de Sucesión Española, como todos sabemos, a principios del siglo XVIII, cuando el rey Carlos II de España
el último de la dinastía de los Austrias, muere en 1700 sin descendencia, surge un problema político de primera magnitud en Europa. Recordemos que España no es ningún reino menor en el siglo XVIII, ahora acabado el siglo XVII. De hecho, es el mayor imperio sobre la tierra y su dominio resulta fundamental para el control de la hegemonía europea. Y aquel que consiga su mayor influencia sobre el reino de España, pues tendrá una mayor influencia sobre el panorama político mundial, no solo europeo, sino mundial. Y así entran en pugna todas las potencias europeas al principio del siglo XVIII para ver quién se queda con la mayor influencia sobre la corona española. El rey Carlos II había dejado claro en su testamento que su heredero había de ser el nieto del rey Luis XIV de Francia, que era Felipe V de España, entonces delfín de Francia, hijo del delfín de Francia. La cuestión jurídica estaba clara, pero si dentro de España no hubiera habido disensión a esta decisión testamentaria del rey Carlos II, no habría habido ningún problema. Pero es que España se dividió. Casi la totalidad de lo que hasta entonces fue la corona de Aragón se había situado a favor del archiduque Carlos de Austria, que era el heredero sostenido por aquellos partidarios de la dinastía de los Austrias. O más bien, el heredero sostenido por el Reino Unido, bueno, todavía a la sazón Reino de Inglaterra, las Provincias Unidas, el Archiducado de Austria, etc. Otras potencias principalmente que no eran el Reino de Francia, que era el principal apoyo del legítimo heredero, según el testamento de Carlos II. Pues aquí entra en juego el Reino de Inglaterra. Todavía no Reino Unido, no sería Reino Unido hasta el año 1707, durante el curso de la Guerra de Sucesión Española. Es en el contexto de la Guerra de Sucesión Española cuando Gibraltar entra en el escenario de la guerra. Desde 1700 comienza esta guerra en un contexto europeo, pero ya a partir de 1703 comienza a desarrollarse el teatro de operaciones dentro de la península ibérica y se convierte prácticamente en una guerra civil. Las partes de España que habían sido partidarias o bien de uno o bien de otro candidato se habían empezado a enfrentar y en este enfrentamiento habían entrado a jugar, a hacer la guerra las distintas potencias que habían apoyado a uno u otro candidato. Pues bien, en 1704 una gran flota anglo-holandesa se sitúa frente a las costas de Barcelona. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver Barcelona en este asunto? Bueno, es que el asedio de Barcelona fracasó. A pesar de que el virrey de Cataluña, que era un holandés, era partidario del archiduque Carlos de Austria, la ciudad de Barcelona resistió y la comitiva anglo-holandesa se dirigió al sur, recibiendo la noticia de que la ciudad de Gibraltar se encontraba desatendida, no estaba bien defendida. La ciudad de Gibraltar, igual que lo es hoy, también era de una tremenda importancia estratégica en el siglo XVIII, así que se dirigieron sin dudarlo al sur. Se trataba de una flota de más de 60 buques de guerra, además armados con 30.000 hombres, casi 30.000 hombres. Con una fuerza tal, una ciudad indefendida era difícil que pudiera resistir. Y eso que Gibraltar es una ciudad muy, muy difícil de asediar, o en otras palabras, muy, muy fácil de defender. Pero se encontraba tremendamente indefensa en el contexto de la guerra. Así que no tuvieron ninguna dificultad en los primeros días del mes de agosto de aquel año 1704 de tomarla. Aquellas fuerzas anglo-holandesas se asentaron en la ciudad, la tomaron y alzaron las banderas de Inglaterra y de las Provincias Unidas de lo que hoy son los Países Bajos. Resultaría absurdo pensar que el bando francés de la guerra no respondió. Sí que respondió, pero los franceses siempre han sido un poco inútiles en la guerra naval. Esto es una opinión personal, pero que la historia lo apoya bastante. Solo hay que mirar a Trafalgar. Pues bien, la flota francesa, una flota francesa al mando del conde de Toulouse, se dirigió a Gibraltar y frente a las costas de Málaga se enfrentó a la flota inglesa con fatales resultados, ya que perdió. La respuesta francesa fue un fracaso, la batalla naval de Málaga. Según muchas fuentes es la batalla naval más grande de toda la Guerra de Sucesión Española. Y esto asentó el dominio anglo-holandés sobre la ciudad.
En estos años, la ciudad se había transformado entonces en una, de facto, en una colonia anglo-holandesa. La toma de la ciudad en pocos días había implicado el desplazamiento de la población autóctona de Gibraltar, que no era muy grande, era una población bastante pequeña, todavía hoy lo es para los cánones de hoy, pues entonces más todavía. Y se había transformado en una colonia anglo-holandesa prácticamente militar, ocupada por aquellas fuerzas militares que la habían ocupado en 1704. Esto sería así, este estatus se mantendría hasta el 13 de julio de 1713. ¿Qué ocurre aquel día? Pues que se firma el famoso Tratado de Utrecht en lo que hoy son los Países Bajos, en las Provincias Unidas. Y el Tratado de Utrecht dejó bastante clara cuál había de ser, a partir de entonces, el estatus político e incluso económico de la ciudad de Gibraltar. Así que, según lo que hubo dispuesto este tratado en aquel momento, se configuró la ciudad de Gibraltar, o al menos sus fundamentos políticos, hasta lo que es hoy. Como hemos dicho, el Tratado de Utrecht significó el punto de inflexión a partir del cual se definió qué iba a ser a partir de entonces, a partir del año 1713, la ciudad de Gibraltar. Y lo deja muy claro cuál es la base política según la cual el dominio británico, a partir de este asedio y toma de la ciudad de 1704, habría de ser a lo largo de los siglos desde entonces. Y es que dice textualmente, vamos a leer textualmente el artículo 10 del Tratado de Utrecht. No lo vamos a leer entero porque en su mayor extensión hace referencia a cuestiones fiscales y económicas que no nos interesan para el propósito de este programa, pero sí al principio se determina claramente cuál es su estatus político. Dice el Tratado de Utrecht, artículo 10. El rey católico es el rey de España, como se sigue llamando hoy por cierto, el rey católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Hasta este punto está todo claro. El estatus político queda clarísimamente definido en este artículo. Llegado a este punto, el exacerbado nacionalista español, que está indignado ya por escuchar tantas infamias contra España en este momento del programa, se preguntará, bueno, pero ¿España qué ganó? Esto es una infamia. O sea, el rey, a la sazón Felipe V, cedió Gibraltar, ¿y qué pasa? Bueno, para poder terminar la guerra, lo que necesitaba el rey, Felipe V, era el reconocimiento de su legitimidad como rey de España por parte de las potencias que no lo habían reconocido al principio. En este caso, el Reino de Gran Bretaña, Reino de Gran Bretaña, por cierto, a partir de 1707, por el Acta de Unión, las Provincias Unidas, el Archiducado de Austria, etcétera, etcétera, el Imperio. Bueno, ¿qué consiguió? Consiguió precisamente por este tratado que se les reconociera como rey de España. Ahora, cada una de estas potencias se quiso llevar su parte del pastel, y la parte del pastel del Reino Unido era la ciudad de Gibraltar y también la isla de Menorca, por cierto, cosa que se menciona mucho. A partir de este momento, la isla de Menorca y la ciudad de Gibraltar son cedidas a la corona británica a perpetuidad y de forma absoluta. Es decir, son una cesión de la corona española. El rey de España cedió incondicionalmente, con la condición de ser reconocido como rey de España, estas dos posesiones a la corona británica. Por tanto, llegado a este punto, y si nos atenemos a los hechos y a los datos jurídicos, Gran Bretaña posee en este momento, en 1713, la absoluta legitimidad sobre el Peñón de Gibraltar, también sobre la isla de Menorca, que recibe en el mismo contexto. Nos podrá parecer mejor o peor, pero fue así. Así fue como el rey de España consideró que, y como por necesidad tuvo que acabar la guerra. A partir de este momento no pensemos tampoco que todo es jauja, gracias a la virtud de la ley. Como se reconoció
la legitimidad del rey de España y ya Gran Bretaña, el rey de Gran Bretaña estaba tranquilo en virtud de este tratado, pues ya no pasó nada más, y nada más lejos de la verdad. Gibraltar tuvo que soportar numerosos asedios y sitios a lo largo de la historia, sobre todo del siglo XVIII. Gibraltar tiene una historia muy sufrida, si lo vamos a ver ahora. Justo antes del tratado, por supuesto, porque es asediada constantemente. De hecho, es una ciudad esencialmente defensiva y pensada esencialmente para la defensa, ya que, bueno, por sus condiciones geográficas, ya que ya hemos descrito, y por eso sufre tantos ataques, tanto antes como después del Tratado de Utrecht. Después del Tratado de Utrecht, tan solo 14 años después, en 1727, por una serie de desavenencias, precisamente derivadas del mismo tratado, el rey de España decide poner sitio a la ciudad, pero es un asedio, un sitio bastante escaso. De febrero a julio de 1727 duró una situación de sitio que se acabó resolviendo de forma diplomática. Se dispararon algunas municiones desde las baterías que se situaron en el istmo de la ciudad. Recordemos que Gibraltar es una península y al norte aprovechaban los españoles en una serie de fortificaciones que dividían la zona española de la zona británica, para situar la artillería y realizar los ataques que creyesen oportunos. En este momento, pues fue lo que hicieron. En 1727 apostaron una serie de baterías de artillería y bombardearon la ciudad. Sin éxito, está claro. Primero porque la ciudad no cayó y segundo porque se resolvió por la vía diplomática. Pero más importante aún fue el asedio que sufrió la ciudad en 1779, a partir de 1779. Nos encontramos en este momento en el contexto de la guerra anglo-española, alrededor de la guerra de independencia de los Estados Unidos de América. Es un momento muy curioso, y es muy curioso además pensar que Gibraltar se vea envuelto en este acontecimiento histórico. Pero, por supuesto, dado que España se enfrenta frontalmente a la corona británica, no solo por la cuestión de la independencia americana, sino sobre todo por la cuestión de las mercancías americanas que cruzan el Atlántico, pues Gibraltar para la corona española es una baza muy importante y una carta con la que jugar y que le puede dar mucho juego, precisamente, en el plano estratégico. Sin embargo, el asedio, que duró 4 años, desde 1779 hasta 1783, fue un fracaso. Y aquí vemos la importancia estratégica de Gibraltar. Recordémoslo. Pensemos en una pequeña ciudad, hoy es de 30.000 habitantes, imaginemos cuánto tendría entonces, no tengo aquí el dato, pero dudo que pasase los 10.000 y estoy siendo muy generoso, enfrentándose a una potencia de las mayores de su época, desde luego la mayor potencia naval, que era España, en el siglo XVIII, controlando por completo el mar, sin ninguna posibilidad de acceso de ningún puente marítimo, ni de suministros, ni vías de suministros abiertas, ni de ningún tipo, con el dominio terrestre alrededor completo para España, y aún así España no fue capaz de hacer caer la ciudad. Es una ciudad tremendamente inasediable, ¿eh? Es muy difícil, es infranqueable la ciudad. Se trata de bueno, ya lo hemos descrito, de un peñón desde el que se pueden apostar baterías de artillería muy potentes y que es muy difícil de acceder por tierra porque el acceso es un único punto al norte. La victoria británica en 1783 contra los españoles en la defensa de Gibraltar fue decisiva. Fue lo que marcó de aquel momento en adelante el dominio indiscutible británico sobre la ciudad y peñón y península de Gibraltar. Sin embargo, se ganaron ciertos puntos. Los ingleses no salieron muy bien parados de esta situación. Aunque ganaron Gibraltar, perdieron Menorca y perdieron las colonias en América. El Tratado de París, que se firmó en 1783, en aquel año, puso fin a la guerra de independencia de los Estados Unidos de América, pero contiene otros términos. Por ejemplo, la devolución, la redención de la isla de Menorca por parte de España. La isla de Menorca, que se había cedido a perpetuidad en el Tratado de Utrecht, Gran Bretaña cedió para devolverla a España. Pero no así Gibraltar. Es decir, sobre el papel, jurídicamente, el reino de Gran Bretaña seguía poseyendo legitimidad absoluta en virtud del Tratado de Utrecht, por el cual se le cedía por parte de la corona española. Seguía siendo una cesión. Así que, a partir de aquel momento,
el dominio como ya he dicho, el dominio británico sobre Gibraltar resulta indiscutible. Y por tanto, a partir de entonces, Gibraltar es difícil que ya tenga que soportar ningún asedio que se celebre en vistas a tornar su soberanía sobre España. Es algo que ya no se discute y que se mantiene en una suerte de statu quo hasta que en el siglo XX se vuelva a abrir la cuestión desde el punto de vista diplomático. Una vez consolidado el dominio británico sobre Gibraltar, tanto efectiva como jurídicamente, llegamos al momento más importante para comprender cómo se mantiene este dominio británico hasta nuestro tiempo, que son los acontecimientos del siglo XX. Y no es que queramos saltarnos el siglo XIX, pero es que ninguno de los acontecimientos que ocurren a lo largo de aquellos años resulta relevante para resolver la cuestión que nos ocupa. Y es que en el siglo XX es cuando ocurren los acontecimientos más precipitados y convulsos para la historia de Gibraltar y también de Europa. Por supuesto, nos referimos a las dos guerras mundiales que Gibraltar sufrió con especial crudeza, debido a su situación política y geográfica. Política porque España se vio libre de ambas, no participó en ninguna de las dos, fue neutral tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, y estratégicamente porque Gibraltar formaba parte de una de las potencias aliadas en ambas guerras mundiales, en un lugar privilegiado para la estrategia, sobre todo en el marco mediterráneo. Y es por eso que Gibraltar sufrió especialmente las consecuencias de la guerra, lo cual ayudó también a que se consolidase la identidad británica de las gentes de esta ciudad. Pero políticamente nos acercaremos más aún a los acontecimientos en torno a la dictadura de Franco. Y es que, a pesar de que Franco llegase al poder en 1939, finalizó la guerra civil en 1939, los primeros años de Franco, en las primeras décadas, la política exterior con respecto a Gibraltar no se modificó demasiado. Se recrudeció el control, se enfriaron las relaciones, por supuesto, pero no se llegó al límite de zanjar las relaciones diplomáticas. Ahora bien, en los años 60, el gobierno de Franco, ya que insistía con esta cuestión, llevó la cuestión al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, cosa poco típica para un régimen del tipo del de Franco. Pero así lo hizo. Entendió seguramente que era la forma más efectiva de tratar este asunto. En respuesta a esto, la ONU exigió que España y el Reino Unido entrasen en conversaciones para acabar con lo que veía que era una situación de colonización, lo cual es discutible. Quizá en los años 60 es posible, pero bueno, ahora al final discutiremos este asunto. La cuestión es que al final, como resultado de esas conversaciones, el Reino Unido o el gobierno de Gibraltar convocó un referéndum en 1967 para consultar a la población de Gibraltar si deseaba continuar bajo el dominio británico o pasar, en virtud de lo dispuesto en el Tratado de Utrecht, de nuevo a dominio español. Pues bien, la victoria fue aplastante. En el 99,6%, es una locura, de los gibraltareños votó a favor de continuar bajo dominio británico. Este acontecimiento llevó a que en 1969 el gobierno del Reino Unido otorgase una constitución a Gibraltar. En 1969, repito, no hace tantos años. Esto llevó a que Gibraltar fuese definido, como tantos otros territorios del Reino Unido, como un territorio de ultramar, un territorio autónomo de ultramar. Ya no era una colonia, sino un territorio autónomo, de facto prácticamente independiente. Y desde aquel momento el Reino Unido, el gobierno de Londres, solo se encargaría de las cuestiones de relaciones exteriores y de representación internacional, por supuesto, y de defensa. El resto de asuntos, todas las demás competencias del gobierno de Gibraltar pertenecen al gobierno de Gibraltar, a la propia ciudad. La respuesta del régimen de Franco es de sobra conocida, sobre todo por los que somos cercanos a Gibraltar, y fue el cierre de la famosa verja. La verja es como se conoce a la frontera, que es una frontera muy breve, muy corta, como comprenderéis, entre España y Gibraltar. Se cerró por completo y ya no se volvería a abrir hasta 1982. Esto, en mi opinión, y en la de algunos historiadores también,
fue un error del régimen de Franco, ya que lo que ayudó fue a aumentar la brecha entre la población de Gibraltar y la población las poblaciones españolas colindantes, como la línea de la Concepción, Algeciras, San Roque, etc. El cierre de la verja fue bastante contraproducente para lo que Franco quería conseguir. De hecho, fue este acontecimiento el que ya marcó la imposibilidad de cuestionar otra opción que no fuera el dominio británico de la ciudad. Si el Estado español quería conseguir algún tipo de dominio sobre el Peñón de Gibraltar, con el cierre de la verja prácticamente dinamitó sus posibilidades. Bien es cierto que luego, durante el curso de la democracia, la labor diplomática fue bastante buena y el acercamiento de relaciones con Gibraltar ayudó a España a plantear numerosas opciones aparte de un dominio absoluto del Peñón de Gibraltar. Como digo, en 1982 se volvió a abrir la verja y las relaciones con el gobierno de Gibraltar y las conversaciones sobre esta cuestión llevaron a plantear un nuevo referéndum en 2002, hace solo 20 años, en el que se planteó a la población de Gibraltar la posibilidad de consentir con una cosoberanía sobre la ciudad, un condominio entre España y el Reino Unido, compartir la soberanía, en pocas palabras. Pero, de nuevo, fue un fracaso. El 87,9% de los gibraltareños votó en contra de esta opción, es decir, a favor de seguir en el estatus que habían recibido desde siempre, por tradición, de toda la historia. Así que vemos claramente que el curso de los acontecimientos históricos responde muy bien a por qué la situación de Gibraltar es la que es, mejor que las ideologías políticas. Ninguna ideología política nos va a explicar por qué la situación es la que es en ningún caso, sino que la historia y cualquier otra disciplina científica nos va a explicar mucho mejor por qué las cosas son como son. En un primer lugar, por qué es un dominio británico, cómo se ha llegado a esa situación. Bueno, hemos visto que los acontecimientos históricos llevaron a ello. El asedio de 1704, el Tratado de Utrecht de 1713 y todo el desarrollo de las relaciones de España con el resto de potencias europeas a lo largo del siglo XVIII asentó aquel dominio. ¿Cómo se mantuvo aquel dominio? Bueno, en mi opinión, lo que contribuye al mantenimiento de aquel dominio hasta hoy son una serie de factores. Por supuesto, por un lado, el factor geográfico. Gibraltar ha sido una ciudad muy fácil de defender y es por eso que a lo largo del siglo XVIII se acabó inclinando la balanza a favor del defensor. Si quizá, no me gusta nada hacer historia de ficción, pero quizá si España hubiera podido defender la ciudad de aquel asedio anglo-holandés de 1704, podría hoy conservar el dominio de Gibraltar, pero eso nunca lo sabremos. La cosa es que justo hoy, con lo que nos encontramos, es con un país prácticamente independiente, un país de 30.000 habitantes, que es más pequeño que la ciudad en la que yo vivo, pero que es prácticamente independiente, una independencia sostenida por el Reino Unido. A esta situación a la que se ha llegado es lo que mejor ha consolidado el dominio del Reino Unido sobre este lugar. Y es que los gibraltareños gozan de una independencia de la que no gozan otras pequeñas comunidades del resto de Europa. Por supuesto, las ciudades colindantes, como he dicho, la línea de la Concepción, Algeciras, San Roque, Castellar, todas las que se encuentran alrededor, no gozan de esa independencia. Por supuestísimo que no. Sobre todo en materia fiscal, que al final es lo que determina en gran medida el deseo de los gibraltareños de seguir siendo lo que son. Los gibraltareños no son británicos. Si uno va a Gibraltar, no encuentra ingleses. Alguno encontrará, alguno que ha venido de Londres, que está pasando allí el tiempo. Pero los que están allí, son andaluces, culturalmente y humanamente hablando. Basta con darse un paseo por la Main Street o Calle Real, como les gusta llamar a los gibraltareños. Son gente que domina el castellano a la perfección, el castellano con acento andaluz, con una cultura tremendamente del lugar. No desentona en absoluto con la línea de la Concepción, que es el municipio colindante. Pero tampoco son españoles, porque se niegan políticamente a hacerlo. Y quizá esto es un drama para los que consideran que España posee algún tipo de derecho histórico sobre Gibraltar. Es posible que lo posea. Gibraltar fue español. Pero España cedió en su dominio y no ha vuelto a estar en condiciones de reclamarlo ni de asumirlo. Al final, los gibraltareños son gibraltareños. Y los gibraltareños se encuentran en un estatus
por suerte o por desgracia, por los avatares de la historia, al que no van a renunciar. Básicamente porque les resulta tremendamente beneficioso. Al final, si uno visita Gibraltar, otra de las cosas que descubre es que son los linenses, los algecireños, los tarifeños, los habitantes de San Roque, de Castellar, los que emigran a Gibraltar y no al revés. Quizá a más de uno lo que le convendría es un baño de realidad y preguntarse por qué esto es así. Y hasta aquí este polémico programa sobre el Peñón de Gibraltar y su dominio británico. Al final la intención es responder, como hacemos siempre en este programa, a las preguntas que nos hacemos al principio. ¿Por qué es un dominio británico? ¿Por qué se ha mantenido? Hemos podido responder. Pero siempre hay espacio, como defiendo también en este programa, a considerar por qué nuestro mundo hoy es como es. Y esto es en gran parte fruto de la historia. Así que espero que estas reflexiones hayan servido para esclarecer algunas ideas al respecto. Por supuesto, cualquier tipo de discusión, crítica, comentario en contra de lo que se opina en este programa es bienvenido en la sección de comentarios, en Instagram, en las redes sociales a las que invito a seguirme, JF de Molina, ya sabéis, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Y podéis, por supuesto, suscribiros aquí en YouTube, también en iVoox, y darle a me gusta al vídeo, cosa que es muy importante para visibilizarlo y potenciar el programa. Así que de vuelta de estas 2 semanas de vacaciones, desde hace ya 2 semanas, en este mes de julio, hemos regresado con muchas ganas y mucha fuerza, y os espero así el próximo sábado aquí, en el Tornaviaje.